La explotación sexual comercial en el contexto de viajes y turismo es un problema social escondido como actividad de descanso que viene extendiéndose en el mundo. Radica en personas que en forma inescrupulosa viajan exclusivamente a un país o aprovechan sus viajes domésticos o regionales para mantener relaciones sexuales con personas del lugar. El enorme problema es que la población más buscada por esta clase de turistas es el de los niños, niñas y adolescentes. Se denomina explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes en el contexto de viajes y turismo. Es un tema que se ha ido expandiendo a nivel, por ejemplo, de las costas, de las regiones costeras, de los puertos, y que es necesario iniciar, seguir ahondando en el tema de la prevención, tanto con las comunidades, con los niños, con los adolescentes, e informar para poder identificar cómo se puede presentar, quiénes son esos intermediarios, quién es un proxeneta, ¿sí? Cuáles son esos perfiles que se pueden presentar, aunque no hay un perfil así tan determinado, sí es necesario pues tener algunos conceptos básicos para que las personas puedan prevenir este tema. Child prostitution isn't a holiday souvenir. A child is not a local curiosity. For those who have forgotten this, there are now laws to remind them. These laws stipulate that sexual relations with a child is a crime. Esta forma de explotación infantil se desarrolla con más intensidad en países en desarrollo, y los demandantes pueden ser locales o extranjeros provenientes de lugares con una menor presión social y jurídica sobre los pedófilos y explotadores. Hola, bueno, aquí estamos, mi amigo Lobo y yo, en Tailandia, tierra de perversión, putas, pollas pequeñas, el paraíso de los europeos. Aquí estamos en el máximo palacio del sexo en Tailandia. Los destinos más preferidos por los pedófilos son Bangkok, Camboya, Tailandia, Vietnam, México, Brasil, Guatemala, entre otras plazas. En Marruecos ofrecen sexo con niños a un equipo de la televisión belga que lleva una cámara oculta. Este vídeo advierte a los turistas de las consecuencias que puede tener el abuso sexual de menores. ¿Pero es efectiva esta medida? Los clientes del mal llamado turismo sexual infantil provienen en su mayoría de Estados Unidos, Francia, Alemania, España, Italia, Bélgica y Australia. Más de 100 países firmaron en 2002 el protocolo facultativo de la Convención de Naciones Unidas para luchar, entre otras cosas, contra el turismo sexual. ¿Por qué sigue habiendo 2 millones de niños víctimas al año? El turismo sexual infantil es un mercado que mueve mucho dinero. Genera millones y millones al año y esto hace que sea muy difícil luchar contra ello, porque es un negocio muy importante. El fenómeno es tan grande que en algunos casos representa entre el 2 y el 14% del Producto Interno Bruto de países como Indonesia, Tailandia, Malasia o Filipinas, de acuerdo con un estudio de la Organización Internacional del Trabajo citado en el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Es un mercado creciente. Tristemente, hay una alta demanda a nivel internacional. Y eso nos pregunta un poco por la constitución humana, ¿no? Porque la gente está buscando, digamos, a niños, niñas y adolescentes explotados sexualmente. Entonces es una primera pregunta que como sociedad deberíamos plantearnos. Pero es indudable que es una industria, bueno, no es una industria, es una actividad que está creciendo, que mueve muchísimos recursos. Hay, digamos, personas que se dedican exclusivamente a construir tours, digamos, en los cuales se incluyen las actividades sexuales con niños, niñas y adolescentes. Y hay, digamos, personas, hay familias, hay redes de trata que se están lucrando, digamos, con el dolor y a costa de la vida de estos niños y de estas niñas. Y por eso mi primera afirmación era preguntarnos por nosotros como seres humanos a qué le estamos apostando.
a pobreza y el desespero. Los argumentos por los que los niños, niñas y adolescentes pobres son más vulnerables a ser víctima de estos abusos es la miseria abierta en poblaciones enteras que no tienen recursos para sobrevivir. Además, en ciertas sociedades se conservan esquemas culturales que no condenan este tipo de práctica. Mira, esta niña fue encadenada de su madre. Ella me dice, abuela, me dice, no puedo zafarme. Mira, la tenía manía la mamá aquí, un mecate, y la tenía amarrada de una cadena con candado. Y no siempre los niños, niñas y adolescentes son ofrecidos por sus familias. Existen muchas redes de prostitución infantil en el mundo que engañan o secuestran niños. Cuando quiero buscar eso, la pega, vendo mi cuerpo. La pega es una droga tóxica y adictiva. Los niños los utilizan con un vasito de vidrio o con una bolsa plástica. Con la pega, ellos se olvidan de sus problemas. Los someten por medio de sustancias psicoactivas o hacen uso de la violencia física y psicológica para poder explotarlos sexualmente, casi siempre fuera de su lugar de origen. Don José vende la pega. Don José se acuesta con la Yesenia, la Chilo, que la Rosa o las otras que lleguen ahí. Cuando lo hace de señas, tenemos que coger para el cuarto y hacerlo. Según la Organización Mundial del Turismo, un 20% de los 700 millones de viajes que se producen al año en el mundo tiene como principal motivación el sexo. Wir können sexuellen Missbrauch von Kindern verhindern. De estos, un 3% se refiere al sexo con niños. Von Kindern verhindern. Wenn wir nicht wegsehen. En Tailandia, algunos estiman que hay hasta 800.000 niños y niñas involucrados en la prostitución, de los cuales se estima que la mitad son portadores del virus del SIDA. Boom boom yum yum. Yum yum means oral sex. Boom boom means intercourse. We meet dozens of children. This girl says she's 9. Yum yum. Yum yum. Yum yum. No, no. No, too young. Yum yum. She knows how yum yum. She's joined by another who says she's 10. Both say they know how to perform oral sex, and they even tell us how much it will cost. En países como Tailandia, donde el turismo sexual es una práctica bastante prevalente, quizás el país donde más turismo sexual hay en el mundo, sí, tristemente he encontrado muchos casos de niñas de diferentes países como Camboya, Laos o Vietnam, y también del mismo Tailandia, que han sido víctimas del turismo sexual. Y es tal el mercado que la explotación sexual en los viajes turísticos ya constituye el tercer negocio ilegal más voluminoso a escala mundial tras el tráfico de armas y de drogas. Se trata de un negocio clandestino que mueve alrededor de 5.000 millones de dólares al año y que está amparado por los altos índices de corrupción, de complicidad, de impunidad de nuestros estados. Esto ya nos habla un poco, estas dos pequeñas referencias nos hablan un poco de la magnitud del problema, pero lo más grave, por supuesto, está en el daño irreparable que se ocasiona a estas víctimas indefensas, cuyos derechos fundamentales son violados masivamente, dejando unas secuelas en su integridad física, psicológica, emocional, irreparables. Los niños y los adolescentes son la riqueza del mundo y de la Iglesia, y nosotros los adultos tenemos un compromiso ético impostergable, una responsabilidad social de ponernos a su lado y en defensa de todo lo que pueda lastimarnos, porque ellos son el presente y el futuro de la humanidad. Marioneta, muñeco articulado que es movido por medio de hilos que atan su cuerpo, o bien metiendo la mano en su interior por debajo del vestido. No seas otra marioneta víctima del tráfico humano.
Europa es el continente que exporta al mundo el mayor número de pederastas, en su mayoría de Francia, Italia, Alemania, Bélgica y España. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo? Jan. Ah, qué nombre más bonito. ¿Qué estás con tus padres por aquí? Tengo una piruleta. ¿Y es una piruleta? ¿Sí? Va, si me dices cómo te llamas, estoy una piruleta de fresa. La tengo aquí, ¿eh? Mira. ¡Hola! Ya. ¿Qué pasa? ¿No te apetece una piruleta, Claudia? Mira. Mira la piruleta. Es una piruleta. No sé cómo ve, pero ya está esperando a sacar el que lo come. El criminal fenómeno de la explotación sexual comercial infantil, otra forma de esclavitud, encadena a más de 3,5 millones de niños, niñas y adolescentes en todo el mundo. Ayúdanos a proteger. Hay redes, hay mafias, por decirlo, detrás de esto que le llaman negocio, pero también puede ser cualquier persona, independiente, un adulto, ¿sí? Ha habido casos en que incluso, por ejemplo, en las noticias a nivel internacional, los mismos adolescentes, los mismos hermanos, explotan sexualmente a sus hermanitos por internet, haciendo material pornográfico. Un viaje por Google lo confirma. Los explotadores sexuales forman parte de complejas redes internacionales que utilizan la Internet para difundir información sobre los sitios ideales para este tipo de actividad y cómo planear el viaje. Se han dado casos de organizaciones de explotación de menores de edad que se escudan detrás de fachadas aparentemente legítimas para realizar sus actividades. Nosotros en el marco de una investigación que estamos haciendo ahorita sobre narcoturismo precisamente, hemos encontrado que la internet es una forma en que los clientes explotadores pueden, digamos, ubicar a las personas que les montan como todo el tour, a las redes de trata, mejor dicho. Entonces es a través de internet que se pueden hacer muchos contactos. Por eso es tan importante tener mucho cuidado con el internet. Vivimos en la sede del turismo sexual. Somos el homólogo prostitucional de Bangkok en Occidente. La Organización Panamericana de la Salud ha alertado que tras el tsunami del 2005, la oferta de turismo sexual infantil se desplazó en gran medida a México con 250,000 menores atrapados en el comercio sexual. ¿Qué tiene de especial este lado de la frontera que atrae tanto a los turistas sexuales como la miel a los osos? Pues muy sencillo. Aquí son mucho más bajos los precios debido a la pobreza, la tolerancia, las autoridades y la impunidad, la edad de las sexoservidoras menores y porque las paraditas son más complacientes, y no por sus habilidades sexuales, sino por satisfacer los caprichos más bizarros del consumidor debido a su crítica condición económica. Ruas de João Pessoa. Logo aparece esta mulher. Baño de chuveiro. Brasil, con más de 500,000 niñas utilizadas en prostitución, y República Dominicana, con 250,000 casos. ¿Cómo es posible que existan niñas esclavas haciendo sexo oral con 9 años obligadas? Un informe de UNICEF dice que el 25% de los propios visitantes reconocen haber viajado a ese país caribe porque les ofrecen niños, niñas y adolescentes para satisfacer sus apetencias sexuales. Escuchar sus gritos, Señor Jesucristo, diles que son tus hijos, no podemos permitir. ¿Cuánto crees que podía cobrarme? 180, todo lo que tiene que ver con menores de edad es un poco más costoso. Internet pone al alcance de cualquiera el sexo con menores en Cartagena de Indias, el principal destino turístico de Colombia. Él me dice que evidentemente los niños cuanto menor edad mucho más caro. Saben que eso es ilegal, por lo tanto quieren cobrar más dinero. La ONG española Protet lanza esta denuncia para poner a proxenetas y a pederastas entre rejas. Su presidente Andrés Torres hace de gancho y concreta la cita para desenmascarar a esta red de prostitución. Aquí están llegando el proxeneta y el menor. El equipo de investigadores de la organización graba todo lo que ocurre durante el encuentro. Una fotografía a primer plano para tratar de identificar a un niño. Un niño de tan solo 13 años. ¿Y a qué te dedicas? Estudio. ¿Cuántos años tienes tú? 13 años.
¿Qué clase de perversión se puede hacer con un niño de 13 años? Así arranca una investigación. Cuando los detectives hayan identificado a todos los miembros de la red, le pasarán las pruebas a la policía para que se realicen las detenciones. El problema es que la policía no tiene recursos suficientes para poder investigar este tipo de casos. En las hermosas playas de Cartagena de Indias no es difícil encontrarse con la dura realidad de la prostitución infantil. Al igual que se compra y se vende bebida, comida o hamacas, los proxenetas también se acercan al turista para ofrecerle sexo sin límite de edad. ¿Los menores hay? ¿Qué edad? 12, 14 años. Por una comisión de 150 euros, el proxeneta indica la dirección del apartamento donde exhiben a las niñas. ¿Y cuántos años tienes? 15, 14, 12. Me he sentido muy mal, sobre todo por la persona que estaba ahí delante, el adulto, que las vendía como mercancía barata. Protet se acaba de instalar en Colombia, aunque hace ya 5 años que trabajan en el sudeste asiático, donde han logrado detener a más de 70 pederastas. Cartagena, por ser una ciudad turística, obviamente va a mostrar mucha vulnerabilidad frente al problema de la explotación sexual, principalmente porque estamos hablando de un contexto de pobreza en la que muchos de nuestros niños viven en la ciudad. A esto se le tiene que asociar la falta de valores que tienen muchas veces los padres de familias, que a veces inducen a sus propias hijas a vender su cuerpo. En Colombia, la violencia, el narcotráfico y el desplazamiento incentivan la explotación sexual comercial infantil en el turismo. En el caso colombiano, el conflicto armado que ha azotado al país durante más de 50 años ha producido una tragedia humanitaria inmensa. 3 millones de familias desplazadas, de las cuales el 55% son menores de edad. Esto hace que los niños y las niñas sean víctimas fáciles de todo tipo de abusos, como este que nos ocupa, del turismo sexual infantil. Una segunda causa estaría por la línea de la situación de extrema pobreza en que viven 2/3 partes de nuestra población, lo que hace que los niños tengan que trabajar desde su más temprana edad para contribuir a la ya precaria economía familiar, negándose el derecho de estudiar, de soñar, de ser niños. Y por otro lado, nuestra cultura hedonista y permisiva, que ha normalizado el delito, el fraude, la mentira, el engaño, y que le ha puesto precio a la vida de los niños y las niñas, comprándolos y vendiéndolos al mejor postor. Entonces creo que todas las campañas de prevención y todos los programas tienen que atacar las causas si quieren realmente lograr sus objetivos. ¿Cómo te sentirías si los alejaran de ti? Si los maltrataran, si los usaran como objetos y los mostraran como una mercancía sexual para la satisfacción de otros? ¿Cómo te sentirías si a tus hijos o hijas los explotaran sexualmente? Para su enganche, los proxenetas se mueven en zona de invasión, plazas de mercado y sectores populares donde los niños y niñas deambulan rebuscándose la comida. Mi mamá me prostituía con un extranjero por plata. Ella me obligaba. Yo no quería hacerlo, pero me obligaba. El drama lo viven entre 25.000 y 35.000 niños, según cifras de UNICEF y la Procuraduría General de la Nación. Por ejemplo, en todo lo que son en las carreteras, en los corredores viales, hay personas, familiares de estos niños, que los toman de su mano y los llevan a un sitio para que los exploten sexualmente. Quien se beneficia obviamente no va a ser nunca el niño o la niña. En esa ley del 2001 establece que cada vez que salga una persona del país debe pagar $1 para que se vaya a un fondo para promover que no haya turismo sexual infantil ni explotación infantil, un fondo que debe ser administrado por Bienestar Familiar. Al día de hoy el fondo no existe. La DIAN nos contestó que ellos no habían recaudado esa plata porque no tenían la capacidad técnica. O sea, si no es la DIAN, ¿quién debe recaudar en Colombia? Y que ellos pues no lo habían hecho. Y por otro lado, otra cosa sorprendente es que el viceministro del Turismo se enteró de este fondo y de este impuesto hace una semana cuando vino acá a la comisión. Entonces, señor presidente, creo que eso nos muestra, ayer que discutíamos el tema de cadena perpetua, que no es con cadena perpetua, sino
cumpliendo, aplicando, promoviendo unas políticas integrales de infancia. ¿Qué vamos a hacer cuando una persona explote sexualmente a un niño? Ponerle cadena perpetua, que realmente existe en Colombia una sanción y una promoción a través de esos fondos. La ley colombiana hoy por hoy cuenta con un delito que se llama demanda de explotación sexual, en donde básicamente implica que cualquier persona que ofrezca una retribución en dinero por tener relaciones sexuales con menores de 18 años también puede ir a la cárcel. Las cifras son escasas, hay pocos casos, pero hay en donde ya se ha condenado a personas por el tema de demanda de explotación sexual y también por el tema de turismo sexual. Recordemos que el turismo sexual es todo aquel que promueve actividades turísticas donde se involucran relaciones sexuales con menores de 18 años, pues incurre en sanciones que pueden ir desde 4 hasta 8 años de prisión. Entonces, las cifras son escasas realmente, pero ya hay sentencias que empiezan a pronunciarse sobre este tema. Cuando el extranjero ya terminaba de hacer lo que tenía que hacer, él le daba 200, 150 a ella y no me daba nada. Yo le pedía a ella y no me daba, me decía que no tenía plata. El precio que ofrecen los extranjeros son 700, 800 mil pesos. El europeo llega a la ciudad, compara inmediatamente, porque eso es lo primero que él trae, la relación de precio. Él me decía, por ejemplo, en español, de que en España una hora con una rusa vale 500 euros. Si tú multiplicas por 3.000 pesos, que está el euro, son 1.500.000 pesos, vale una hora. Y él con 1 millón, dándole 100.000 pesos diarios a una mujer, a una niña, él la tiene un mes dentro de su apartamento. Existen paquetes turísticos a donde ya están incluidos el acceso carnal a niños, niñas y adolescentes. O sea, ¿no es un mito? No, no es un mito. No es un mito. En Cartagena, precisamente, yo tuve el infortunio de conocer una agencia de viajes que hacía eso y pues todavía no se le ha dado el debido proceso ni pues la policía ha actuado en contra de eso, pero pues yo sí tengo conocimiento de una agencia de viajes específica que hace eso. Aunque Cartagena, Santa Marta y en general las ciudades costeras son las más tocadas por el problema, el escenario de quienes buscan sexo con jóvenes de menos de 18 años en viajes de turismo se ha ido extendiendo hacia Bogotá, Cúcuta, Cali y Medellín. Las rutas de turismo sexual se han ampliado, ya no son ciudades turísticas grandes como Cartagena, Barranquilla, como la gente piensa, sino también son pequeños municipios dentro de Colombia como Girardot, como Melgar y como ciertos países, ciertas ciudades o pueblos en el eje cafetero. Cabe resaltar el caso de La Dorada Caldas, que es uno de los municipios a donde más se ve este fenómeno. Según reportes policíacos, de la capital sale una ruta los fines de semana hacia Girardot, especialmente donde parece haber un intenso mercado de prostitución de niñas. En Medellín, 5 hoteles de la ciudad están en extinción de dominio por el expendio de sustancias psicoactivas y la facilitación del comercio sexual infantil. Entonces, este es un fenómeno que se presenta en muchas partes. Digamos que recomendaríamos nosotros que cuando un municipio, cuando un departamento quiera fortalecer toda la parte turística, comience también a hacer trabajo de prevención con las comunidades más vulnerables para que no aparezcan delitos como, por ejemplo, la explotación asociada a viajes de turismo y otros delitos, el microtráfico, bueno, otra serie de delitos que pueden, digamos, dañar la imagen de la ciudad, del municipio o que pueden, digamos, dañar la calidad de vida de sus habitantes. Por eso, oficinas como las de Naciones Unidas en Colombia, que tienen el tema de la trata, han emprendido campañas en este sentido para posibilitar que los hoteleros y el sector turístico de esa ciudad conformen una red o una barricada contra este fenómeno. Nosotros acabamos de hacer una actividad con sector turístico en la ciudad de Medellín, tuvimos muy buena acogida, la administración municipal y las empresas turísticas que estuvieron allí mostraron su compromiso, hemos quedado pendientes de realizar otra gran actividad en Medellín hacia el segundo semestre y vamos a visitar 4 ciudades más en donde vamos a reunir empresas del sector turístico para volver a hablar con ellos de este tema. Colombia evidentemente pues
como lo dice la campaña del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, el destino turístico es Colombia, no son sus niños, no son la búsqueda de servicios sexuales. Entonces creo que Colombia tiene una agenda muy positiva en manejo de turismo internacional y así es como lo ha venido haciendo. Existe una estrategia nacional de abril del 2001 para erradicar el turismo sexual infantil, con un lema que dice que Colombia es un gran destino turístico, nuestros niños no. Sin embargo, el delito sigue creciendo porque no hay un concurso de todos los actores, de todas las fuerzas vivas implicadas y porque las víctimas, precisamente porque se trata de niños y niñas indefensos, no denuncian, tienen miedo, tienen vergüenza o no creen o no saben a quién acudir en el caso de las autoridades competentes. No te dejes tocar, no dejes que te engañen. Busca quien confíes demasiado o llama al 112. Corre, 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 corre y denuncia al abusador. No creas sus mentiras, no creas sus engaños, no creas sus palabras, no creas, no creas, no creas, no creas, no creas que nada pasará. No te dejes tocar, no. La Fundación Red de Sanción Social contra el Abuso Sexual Infantil planea y ejecuta proyectos sociales que contribuyen a la erradicación de este tipo de delitos en diferentes lugares de Colombia, mediante la aplicación de acciones integrales para establecer una cultura de prevención. Eso no se demora nada. Ya vamos por ti. Listo. Entonces voy a llamar a mi papá para pedirle permiso. No le cuentes y mejor le das la sorpresa. Pero... No le digas a nadie, pues es una excepción que está haciendo mi tío. Dame rápido tu teléfono y dirección. ¿Quieres perder esta oportunidad? A través de este tipo de dramatizaciones y de proyectos en común, la Fundación Red de Sanción Social contra el Abuso Sexual Infantil quiere prevenir la explotación sexual comercial infantil. Es necesario trabajar el tema en la prevención y que no solamente sea una fundación o que solamente sean las ONGs quienes hagan esta labor, sino que todos aunados con las entidades oficiales y con todos aquellos que tienen competencia y corresponsabilidad para los derechos y la integridad de los niños estemos allí todos trabajando. Yo creo que todos los procesos de transformación social son procesos que toman tiempo. No se puede hablar de que va a ser un cambio de un día para otro, pero que no por eso hay que dejar de hacerlo. La vida consagrada del mundo desde el 2004 ha sido convocada por la Unión Internacional de Superiores Generales de Roma a sumar sus esfuerzos a esta lucha contra la trata de personas. Ya existen en el mundo 22 redes nacionales y continentales organizadas, cuyo objetivo es optimizar y articular los recursos de la vida consagrada en esta lucha. 7 son los ejes que vislumbramos como el horizonte hacia el cual debemos empeñar todas nuestras fuerzas. El primer eje es la sensibilización, visibilizar el problema, crear conciencia de que existe, de que es real. En segundo lugar, prevenirlo por todos los medios a nuestro alcance, creando entre todos una cultura de sanción social frente a ese delito. En tercer lugar, investigar el fenómeno, que sabemos que es global, pero tiene incidencias locales que son identificables, descubrirlas. El cuarto eje, denunciar a las autoridades competentes. Articularnos con otros organismos públicos y privados, ONGs, movimientos, redes que luchan contra este flagelo. Incidir en la política pública, tanto a nivel nacional, regional, local, las políticas públicas que tienen que ver con la defensa de los niños y los adolescentes. Y, por supuesto, atender a las víctimas con la fuerza y con la inspiración que nos da el buen samaritano.
La explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes es un delito que no debemos ignorar. No consintamos que la inocencia de nuestros niños siga siendo objeto de lucro de algunos pocos que con indolencia destruyen su futuro, pues ellos y ellas tienen derecho a llevar una vida sana y feliz. El pasado 8 de mayo se celebró en Roma una conferencia internacional contra la trata de personas. Y de nuevo allí, desde el Pontificio Comité de Justicia y Paz, un señor Peterson Turson nos convocaba a estar alerta frente a un posible incremento de este fenómeno del turismo sexual infantil en el escenario de los próximos Juegos Olímpicos de Londres, como pasó tristemente en el pasado Mundial de Fútbol del 2010 en Sudáfrica. Es decir, la tarea es inmensa, la lucha es desigual, como entre hormigas y elefantes, pero tenemos la certeza de la presencia invencible de Jesús resucitado y de la fuerza de su Espíritu. Creemos profundamente que si un niño, una niña, puede ser liberado por nuestra acción de esta terrible y abominable práctica, vale la pena apostar la vida. Y a eso estamos dispuestas. Esa es nuestra más honda certeza. Por eso, habrá que prender este 23 de septiembre una luz de esperanza para decirle a la vida que sí vale. Y que no debemos ser indiferentes frente a esta esclavitud del siglo XXI, para que el telón negro de la realidad sea alumbrado por el respeto a la dignidad humana y la vida.